El miedo es como una cadena que nos impide caminar, como una camisa de fuerza que no nos deja movernos, como una cárcel invisible que nos priva del placer de la libertad. Por miedo nos quedamos sin contemplar los fantásticos paisajes que hay más allá de la frontera del temor. Por miedo nos negamos a caminar, a cambiar, a descubrir nuevos caminos y nuevos horizontes. Por miedo nos conformamos con la mediocridad y con la rutina. Por miedo no nos atrevemos a ser nosotros mismos, y nos negamos y nos contradecimos. Por miedo dejamos de hacer lo que nos gustaría y hacemos cosas que aborrecemos. Por miedo nos dejamos oprimir y avasallar. Por miedo preferimos ignorar las verdades y nos refugiamos en las mentiras. El miedo del hombre inventó todos los cuentos que decía León Felipe. El miedo es, sin duda, una emoción indispensable para nuestra supervivencia. Desde los albores de la humanidad, los seres vivos se han visto protegidos por él, porque funciona como un sistema de aviso, de alerta ante un peligro inminente o a largo plazo, aunque esto último más bien nos pertenece a las sociedades de los últimos milenios. Esta noche infinita hablaremos sobre el miedo en sus múltiples facetas y lo haré con la colaboración de algunos invitados que nos han contado cuáles son sus miedos más profundos, a qué tememos en nuestro día a día. Tememos al futuro incierto, a lo que puede ocurrir, y estoy seguro que construimos historias en nuestra mente muy elaboradas, incluso antes de que ocurran, de que se materialicen en la vida real, porque el miedo no siempre es un aliado. A veces se convierte en nuestro peor enemigo, y eso nos pasa factura casi a diario. Piensen por un momento en la de veces que a lo largo del día decimos no por no arriesgar, por miedo a perder, como decía Jesús Quintero en la introducción, o a llegar a hacer el ridículo. Y es totalmente comprensible, pero eso también nos conduce a una insatisfacción personal, porque si no arriesgamos, probablemente no descubramos nada nuevo que pueda llegar a nuestras vidas. El miedo puede convertirse en una emoción incapacitante que nos ata de pies y manos y nos anula tanto por dentro como por fuera. Pero además de los miedos personales que podamos tener cada uno de nosotros, que hablaremos esta noche también sobre ellos, están los miedos colectivos, aquellos que atormentan las vidas de muchas personas desde tiempos remotos, y es que gracias al miedo seguimos vivos, paradójicamente. Nuestros antepasados comenzaban a correr en cuanto percibían que algo no iba bien, que algo se movía entre los matorrales, como si una fiera acechara tras de ellos. El borde del precipicio presentaba un peligro inminente. Si lo sobrepasabas, caías y morías, así de simple. Y así se entendió. Probablemente, para que esto no ocurriera, otros cayeron en la trampa y la evolución nos hizo aprender de los errores. Y es que el problema no es el miedo en sí. El problema es cuando el miedo ya no protege, sino que se convierte en el ser supremo que dicta tu manera de vivir, cuando no te avisa de un peligro real y te encadena a una vida pequeña, repetida, sin riesgo y sin verdad. Pero hay ciertos miedos que no distinguen época o cultura y que parece que los tenemos enraizados en nuestro ADN. El miedo a la muerte nos acompaña desde que tenemos uso de razón
y encabeza la lista. Se camufla entre otros pequeños y diversos miedos, pero todos pueden derivar en un mismo final: dejar de existir. El miedo a montar en ascensor, por ejemplo, aunque suene simple, puede conducir a nuestra mente a pensamientos oscuros. ¿Y si falla el mecanismo? ¿Podré sobrevivir? Al igual que las alturas, que no dejan de ser un peligro si nos acercamos demasiado a un precipicio. Porque el miedo a la muerte siempre está presente. Ya podremos, como he comentado, catalogarlo en diferentes apartados, pero en definitiva, dejar de existir. Dejar el mundo de los vivos, no pertenecer a él. Esto nos reconcome en muchas ocasiones, ¿verdad? ¿Quién no ha pensado en alguna ocasión cómo será el último momento de nuestra vida? ¿Qué se nos pasará por la cabeza? Ojalá que sea ya en la ancianidad, rodeado de los nuestros, en una cama, apagándonos poco a poco. Señal de que hemos vivido una larga vida, ¿verdad? Pero todo tiene un final. Y la muerte nos aguarda. Es paciente, nos observa, nos pone a prueba, nos pone dificultades que tenemos que sobrepasar para al final llegar a ella. Fijaos qué absurdo, ¿no? Cuando podría ser un verdadero paraíso, donde la vida pues sea disfrutar y hacer disfrutar a los demás, pero el premio que te da la vida es la muerte, si nos paramos a pensar. Ya a partir de ahí, todo lo que elucubremos, todo lo que pensemos, pues, oye, ya eso es cosa nuestra, pensar lo que puede ocurrir después de la muerte, si el verdadero premio a lo que hayamos hecho aquí se halla precisamente al traspasar el umbral del sueño eterno. La pérdida de autonomía es otro de esos miedos universales, compartido por todos los seres humanos. No tener el control sobre uno mismo puede generar mucha ansiedad, incertidumbre, temor. Porque eso de que nuestra integridad física dependa de terceros como que no nos agrada demasiado. Imaginemos que vamos por la calle a altas horas de la madrugada dando un paseo o viniendo de vuelta de algún lugar, y en ese momento sentimos que hay un vehículo, algo, nuestros sentidos nos advierten de algo, porque también estamos diseñados para, digamos, notar que algo no va bien a nuestro alrededor. Un vehículo se detiene a nuestras espaldas, miramos de reojo, observamos que alguien se acerca. Nosotros, para no mostrar ese miedo interior natural, no queremos mirar, pero nos atrapan, nos cogen, nos meten en el coche, nos amordazan, no vemos nada, nos han tapado los ojos, y ahí no dependemos de nadie más que de las personas que nos han capturado en ese momento. ¿Qué está pasando? Que no depende esa situación de nosotros, sino que depende de otra persona. Pero esto se puede extrapolar a otros momentos de nuestra vida, ¿no? Una situación económica, una situación amorosa, una situación de amistad, ¿por qué no? Dependes demasiado de la persona que tengas a tu lado. Y todos esos miedos se manifiestan en uno mismo. Esa pérdida de autonomía, perder el control o no tener el control sobre nosotros mismos. Y tal vez venga de tiempos remotos el miedo a perder algún miembro de nuestro cuerpo, como alguna extremidad, para ser más concreto. Es otro de esos miedos. Perder un brazo, o ambos, ello nos incapacitaría a la hora de defendernos de alguna bestia, o simplemente no podríamos cazar. Sería en cierta forma una manera de aceptar una incapacitación física, pero que no se me malinterprete, porque bien sabemos
que hay personas que han salido adelante, y lo vemos en nuestro día a día, ¿no? Está normalizado, a pesar de haber perdido una pierna u otra extremidad. Y además, las nuevas tecnologías protésicas han facilitado la vida de muchas personas. Pero claro, hay algo en nuestro interior, ese pensamiento remoto del hombre de las cavernas, que sabía que si perdía un brazo no podría ejercer la misma labor, no podría cazar de igual manera. Si le faltaba una pierna, no podía huir ante la fiera que le acechaba. Y todo ello lo tenemos interiorizado en nuestro ADN, en nuestra mente. Y en nuestro día a día, pues lo tenemos muy presente. Qué curioso, ¿verdad? Y la soledad tampoco se queda atrás. Este miedo es más común de lo que nos creemos. El concepto se refiere más bien a la soledad que ocasiona el rechazo ante la sociedad, ser apartado por tus ideas, sentirse abandonado y sin el apoyo moral de nadie, y percibir que el resto del mundo no te acompaña. Os puedo asegurar que este miedo es uno de los más extendidos en toda la población, al menos bajo mi humilde opinión. Y hablo desde mi campo. Por ejemplo, en el mundo del misterio, en el que yo me muevo, sabéis que suelo entrevistar a diferentes testigos, a personas que se han topado con cosas que ellas consideran imposibles, y así lo son, en la gran inmensa mayoría de las ocasiones, pero la soledad del testigo es lo que a mí siempre me ha llamado la atención. El miedo del qué dirán, el miedo de no haber contado lo que te estoy contando antes. Por eso mismo, ¿no? Por la indiferencia, por no ser apartado de los demás, por no ser tachado de loco, no pertenecer a un mismo grupo por lo que estoy contando. Claro, ya te ponen el sello, ya te ponen la etiqueta, y contar un caso de este tipo pues te aparta en cierta forma, te mete en una burbuja de soledad muy especial. No se trata solamente la soledad de estar solo físicamente, pero es como una metáfora, ¿no? La soledad en la sociedad, por tu manera de ser, de pensar, ir en contra de lo que hay que decir. ¿Qué es lo que hay que decir ahora? ¿Qué es lo que está bien decir? Bueno, pues por miedo a no caer en esa soledad, pues no abro mi boca y sigo para adelante, que en muchas ocasiones, os lo digo, es lo mejor que se puede hacer. Tampoco tenemos que ir liberándonos de todos los pensamientos que tenemos en la mente, para nada. Hay pensamientos que tienen que quedar para nosotros mismos, y más en una sociedad que cada vez escucha menos. Quería que fuera también este espacio para aquellos que me estén escuchando, que estéis aquí conmigo ahora mismo, ya estéis en el trabajo, con la cabeza en la almohada, sin poder dormir, o donde sea, dando una vuelta, haciendo ejercicio. Esto es reflexión pura y dura. Son las cosas que se nos pasan por la cabeza en muchas ocasiones, ¿verdad? Pero que yo intento darle voz a través de estas noches infinitas. Pero existe otro mal que afecta a gran parte de los seres humanos, sino prácticamente a todos, como es el ego, o la muerte del ego. En realidad, puede que todos los miedos estén ligados, porque también lo podemos enlazar con lo anterior, la soledad, ya que el ego se refiere a la estructura psicológica que organiza nuestra autoimagen y que en latín significa literalmente yo, tiene mucho que ver con la humillación, la vergüenza, perder la dignidad, o sentir que perdemos valor ante la sociedad o ante nosotros mismos, que a veces nos duele más. Porque lo que opinen los demás, al final eso se queda ahí, eso para ellos, y nos importa poco, pero nuestra dignidad, nuestros pensamientos, ahí tenemos que encontrarnos con ellos, en muchas ocasiones. Pero me refiero a que al final todos los miedos están relacionados entre sí. Este de la pérdida del ego, estamos relacionados también con la soledad, ¿no? Porque claro, la pérdida del ego, sentirte
infravalorado. Lo sentimos en muchas ocasiones. Las personas que estamos quizás en el ojo del huracán en algunos temas, cuando hacemos cosas, ¿no? Programas, reportajes. Yo que me dedico a hacer rutas aquí en mi ciudad. Oye, vienen grupos de personas a vivir, a sentir el misterio, pero también te encuentras con algunas miradas de escepticismo y te encuentras en ese ojo del huracán, ¿no? En el cual puede que tu ego se vea afectado, pero tú ahí tienes que renacer de alguna forma. Así que la sociedad tiende a matar el ego de muchas personas, pero ahí tienen que estar las personas para resurgir como ese ave fénix de entre sus propias cenizas. Mencionando estos aspectos principales del miedo, los miedos universales, ¿no? Estos pueden derivar en otros que, a fin de cuentas, y como he comentado, no dejan de estar ligados entre sí. Hablamos del miedo al rechazo, ¿no? Que no nos acepten, que no nos quieran, que no encajemos en un grupo. Este miedo es tan fuerte que condiciona decisiones, relaciones y hasta identidades, ¿no? De tener un encuentro contigo mismo y de no reconocerte en muchas ocasiones. Ese miedo al fracaso, no cumplir con las expectativas que nos ponemos en muchas ocasiones. Eso a mí me ocurre en un programa también no solo de reflexión sino de confesión, ¿no? Oye, me pongo muchas metas, para tal fecha quiero tener el programa tal, no sé qué, no sé cuánto, y me pongo tantas cosas de por medio que al final no termino ninguna. Y esto es lo que suele ocurrir, el miedo al fracaso personal, ¿no? Quizá para los demás no es tanto, pero para ti sí, y te vienes abajo, te decepcionas, porque no quieres equivocarte. Y en realidad esto esconde un miedo, ¿no? Un miedo al juicio ante los demás, pero también ese miedo al cambio, porque en la vida vemos que siempre está en movimiento y hay algo que no nos gusta para nada a los seres humanos, como es la incertidumbre. Y la incertidumbre pesa demasiado. Cambiar algún aspecto de nuestra vida, en nuestro trabajo, lo que hacemos, todo ello implica perder algo que teníamos anteriormente. Incluso si lo que se pierde no nos gustaba o estábamos ya acostumbrados a ello. Lo que hablamos de la zona de confort, ¿no? En muchas ocasiones, ¿no? Que aunque estemos incómodos con una situación, pero lo tenemos controlado. Sabemos que no va a ir más allá de eso. Pero llega un cambio y aunque quizás sea para mejor, tenemos miedo. Tenemos miedo a lo que nos vamos a enfrentar, a lo desconocido, a fin de cuentas. También miedo al dolor físico o al dolor emocional, que a veces duele más. Y evitamos situaciones que pueden herirnos, aunque a veces también evitar esas situaciones nos pueden herir más aún. Y por supuesto, el miedo a lo desconocido, a ese vacío, la oscuridad, lo que no podemos anticipar. Es un miedo evolutivo que viene de nuestros ancestros. Lo desconocido podía ser peligroso. Y que me lo digan a mí, y que os lo digan a vosotros, que coqueteamos con todos estos asuntos, ¿verdad? Pero hay un miedo que no nos va a sorprender, o quizás sí, pero el miedo a uno mismo puede que sea uno de los mayores temores del ser humano, a nuestras sombras, a nuestros pensamientos, a nuestros deseos, a descubrir que no somos exactamente quienes creemos ser. Pero al final tener miedo a uno mismo en el fondo te invita a la reflexión personal. No es que sea miedo como tal, sino más bien podríamos decir que es una ayuda, ¿no?, a conocernos a nosotros mismos. Pero os voy a realizar una pregunta. ¿Creéis que existen personas que no tienen miedo? ¿Que no lo experimentan como tal? La respuesta podría ser que no, que eso es imposible que exista alguien que no le tenga miedo absolutamente a nada. Pero
os puedo decir que hay excepciones. ¿Habéis oído hablar de la enfermedad Urbach-Wizi? El miedo tiene un centro de control en nuestro cerebro llamado amígdala cerebral. Esta pequeña estructura forma parte del sistema límbico, la zona encargada de las emociones. Su función principal es reaccionar rápidamente ante posibles peligros y lo hace casi de manera automática, antes incluso de que pensemos con claridad lo que está pasando. Después de esa primera reacción, la información pasa a la corteza cerebral, que es la parte racional del cerebro. Ahí es donde realmente analizamos el peligro y decidimos si la amenaza es seria o no. Gracias a este filtro no vivimos aterrorizados constantemente por cosas pequeñas o situaciones que no tienen importancia. Podríamos decir que la amígdala activa la alarma, pero la corteza cerebral decide si de verdad hay motivos para preocuparse. Además, el miedo suele ser temporal. Muchos de los temores que teníamos de pequeños desaparecieron con el tiempo porque ya no eran necesarios. Es decir, que el miedo cumple una función de protección y una vez aprendemos a controlar ciertas situaciones, el cerebro deja de reaccionar igual. Pero existe una enfermedad muy rara, como he comentado, llamada mal de Urbach-Wizi, también conocida como lipoidoproteinosis, que destruye prácticamente por completo la amígdala cerebral. Las personas que la padecen son incapaces de sentir miedo. Lo más sorprendente es que esta enfermedad afecta casi exclusivamente a esa emoción. Los pacientes siguen sintiendo alegría, amor, odio, entusiasmo. Todas esas emociones las siguen experimentando, pero el miedo desaparece por completo. Se trata de una enfermedad genética causada por una mutación en genes del cromosoma 1 y fue descrita por primera vez en 1929. Afortunadamente es extremadamente rara y solo afecta a un pequeño número de personas en todo el mundo. Pero volvamos con las personas que sí tienen miedo y vamos a quedarnos con la voz de aquellos y aquellas que han querido colaborar dando voz a sus emociones. Llegará el momento y el protagonismo de los buenos amigos de la Noche Infinita. En primer lugar, Daria Gradella, de la Asociación Del Cielo a la Tierra, que nos habla de los miedos que la atormentan. Mi miedo más profundo es la indiferencia. No el miedo físico o inmediato, sino esa especie de anestesia colectiva que parece haberse instalado en el mundo. Me asusta ver cómo nos estamos acostumbrando al dolor ajeno, como las guerras, la crisis humanitaria, el hambre o la injusticia se convierten en simples titulares que duran unos segundos en una pantalla, antes de que sigamos con nuestra rutina. Siento cada vez que somos menos empáticos con los problemas que afectan a la humanidad. Miramos mucho hacia nosotros mismos, nuestras preocupaciones individuales, nuestras redes sociales, nuestro pequeño círculo, mientras en otra parte del mundo hay personas perdiéndolo todo. Y lo peor es que muchas veces lo sabemos, pero elegimos no mirar demasiado para no incomodarnos. Me da miedo de que la indiferencia termine siendo más peligrosa que el propio odio, porque cuando la gente deja de sentir, deja también de actuar. Y cuando nadie actúa, los conflictos crecen, las injusticias se normalizan y el sufrimiento se vuelve paisaje. Creo que necesitamos recuperar la capacidad de conmovernos, de escuchar, de preocuparnos por quienes están lejos, aunque no compartan nuestro idioma, nuestra cultura o nuestra realidad, porque al final los problemas del mundo también hablan de quiénes somos como humanidad. Ese es mi temor muy profundo, que nos volvamos incapaces de sentir empatía y que terminemos viviendo en un mundo donde cada uno solo se salva a sí mismo. Gracias por escucharme, Daria Gradella, de la Asociación Sin Fines de Lucro del Cielo a la Tierra España. Un saludo a todos.
Un fuerte abrazo a la Asociación del Cielo a la Tierra. Los tendremos por aquí en más de una ocasión, como ya lo hemos tenido, ¿no? Al bueno de Mourinho, hablando sobre temas ufológicos y sobre todos esos aspectos que nos mueven a los seres humanos. En definitiva, Daria nos transmite esa preocupación por la poca humanidad, ¿no? Por la deshumanización que estamos viviendo en estos tiempos donde cada uno va a lo suyo. Pero ya más lejos del nivel personal, a nivel estatal, ¿no? Y a nivel mundial. Un mundo cada vez más tecnificado y más deshumanizado. Vaya paradoja, ¿verdad? Pero ahora nos quedamos con las palabras de un buen amigo. Veréis, él es un enamorado de la radio que al cabo del tiempo y al cabo de los años ha logrado cumplir su sueño, el estar delante de un micro y conducir un programa radiofónico en Frontera Radio, aquí en Jerez de la Frontera. Hablamos de Antonio Luis Rodríguez, un amante de las ondas que ha conseguido ese sueño y por supuesto que el espacio que presenta a mí me encanta, Soledades. Estuve de invitado no hace mucho tiempo, hablamos de 1001 temas y claro, él tiene sus inquietudes, él tiene sus miedos. Al final, todo el mundo, de una forma u otra, o casi todo el mundo, como hemos dicho anteriormente, tiene miedos. Y él nos lo expresa de la siguiente forma. Uno de esos miedos puede ser la soledad. No solo a estar físicamente solo, sino a esa sensación más profunda de sentirte pues desconectado, de no encontrar vínculos pues que estén llenos de autenticidad y de avanzar por la vida sin la certeza de que haya alguien realmente pues cerca cuando importa. A ese miedo se suma además otro que cada vez aparece más en muchas personas, ¿no? La percepción de que nuestra sociedad en algunos aspectos parece como ir a la deriva. No siempre es fácil concretar esto, pero se siente como una pérdida de rumbo en ciertas cuestiones importantes, como si algunas referencias comunes se estuvieran debilitando o difuminando, ¿no? Dentro de esa misma inquietud aparecen también el miedo, ese es otro de los miedos también importantes en los cuales yo hago especial énfasis, que es el miedo a la falta de principios, ¿no? Y valores sólidos. No se trata de idealizar el pasado ni de pensar que todo tiempo anterior fue mejor, sino de la preocupación de ver cómo en ocasiones lo esencial, que es, o al menos para mí, lo que es el respeto, la honestidad, la coherencia, parecen que pierden peso, parece que pierden valor y además lo hace frente a lo inmediato, a lo superficial o a lo que conviene en ese momento. Y ligado a todo esto surge otra preocupación más profunda, que es el miedo a la deshumanización. A que en un mundo cada vez más rápido, tecnológico y centrado solo exclusivamente en la productividad, podamos ir, olvidando lo más básico, que es el trato humano. Lo que es, por ejemplo, la empatía, la capacidad de mirar al otro, de reconocerlo como persona antes de como medio o como un dato. Estos miedos en conjunto no siempre son fáciles de gestionar. A veces aparecen como un ruido de fondo, otras veces con más fuerza. Especialmente además lo hace en momentos de reflexión, ¿vale? O de incertidumbre personal. También suele ocurrir. Pero también es importante reconocer que ponerle palabras ya es una forma de ordenarlos, de darles además su lugar y de no dejar que se conviertan en algo que nos abrume. Porque estas preocupaciones sí, son reales y que también conviven con otra verdad que, al menos vamos a poner, digamos, un poco de esperanza a todo esto, ¿no? Y es la que, hoy en día todavía existen vínculos auténticos, existen personas comprometidas, gestos de humanidad cotidianos y principios que siguen vivos en mucha gente, y eso es esperanzador. Tal vez la clave no esté en negar estos miedos que he ido comentando anteriormente, sino como ocurre por ejemplo en el programa Soledades, ¿no? En mi programa,
que es mirar de cara, mirar de frente a la soledad, ¿no? Pues ocurre lo mismo o algo parecido con los miedos. Aprender a mirarlos de frente y ojo que además esto pues no nos paralice. Ha tocado muchas aristas el bueno de Antonio y claro, él hace especial alusión a esa soledad, ¿no? Como él trata en su espacio radiofónico. Siempre que hacemos algo, las personas que nos dedicamos al mundo de la comunicación, intentamos comunicar algo, lo que sea nuestras inquietudes, precisamente intentamos eso, comunicar nuestras inquietudes. Cuando hablo de ovnis, cuando hablo de fantasmas, cuando hablo de conspiraciones, cuando hablo de todo lo que hablo, de crímenes, del propio ser humano, porque me preocupa en el fondo todo eso, en el fondo y en la superficie. Cualquiera que hable conmigo, no tengo muchos tapujos en descubrir cuáles son esos miedos, ¿no? Pequeños miedos en el fondo, que son incertidumbres. Y él, precisamente, que tiene su espacio, Soledades, pues, ¿cómo no? Iba a tener miedo a la soledad, a sentirse desconectado, como él dice, ¿no? A todos nos ha ocurrido de sentirnos que no estamos acorde al lugar en el que nos encontramos, que todo va a un ritmo diferente al que vamos nosotros, que no comprendemos nada, que parece que nadie nos entiende. Y eso está a la orden del día. A todas las personas le ha ocurrido en cualquier ámbito. Ya nos movemos en muchos ámbitos. Las personas somos muy cosmopolitas dentro de nuestra propia ciudad, con nuestros gustos, nuestras amistades, y nos encontramos prácticamente de todo. Eso de no tener a nadie a tu lado, como él menciona, ¿no? Cuando verdaderamente te hace falta. Vemos el interés en la sociedad. Personas que se te acercan por interés, por lo que tengas, por lo que das, sin nada a cambio. Y hay gente que se aprovecha de todo eso, ¿eh? Y eso te genera también un miedo, porque dices, joder, ¿por qué dar tanto y recibir tan poco? No es que lo hagamos para recibir, como decía la reflexión del podcast último, ¿no? Pero al menos que no te den la lata, ¿no? Pero encima, hay personas que solamente te absorben esa energía, cual vampiro psíquico se tratara, y te dejan agotado, y no te dan nada, no te dan ni una alegría. Y las buenas personas, suelen caer de nuevo en la trampa de este tipo de personas, ¿no? Pero él también nos hablaba de esa falta de principios que se está viendo hoy día en la sociedad, y solamente hay que darse un paseo, ¿eh? Por cualquier lugar, el centro de Jerez, me voy a dar una vuelta y me topo con situaciones, tío, que uno dice, Dios, ¿cómo puede ocurrir este tipo de cosas, ¿no? Personas encarándose de buenas a primeras por tonterías, un simple roce, yo qué sé. Y estas cosas se están viendo en la sociedad. No hay respeto. Y así hablamos de la circulación vial, ya ni te cuento. Personas que al volante se transforman, se vuelven auténticos demonios. No son ellas mismas. Y esa falta de respeto, de humanidad, ahí estoy con Antonio. Eso sí que da miedo. Ya no ni por mí, sino por el mundo que le vamos a dejar a nuestros hijos, ¿no? Donde nadie consiente que se le diga absolutamente nada. Donde, oye, parece que el que comete el delito tiene la razón, y esto es el mundo al revés. Y todo esto está generando mucha intranquilidad en la sociedad. También él menciona la deshumanización, también coincidiendo con la amiga Daria Gradella, la del audio anterior. Esa falta de humanidad que vemos en muchos ámbitos de nuestra vida, en el mundo empresarial, ¿verdad? Cada vez uno se siente más robotizado, menos humano. Se siente parte de una onda que sube y baja, de una estadística que están midiendo los de arriba. Y tú entras ahí, en esa espiral, en esa numerología extraña, en esos números que tienen que ascender. Y si descienden, también descienden ellos de las oficinas para recriminarte. Nunca para
felicitarte, ¿no?, cuando las cosas van bien. Pero eso es lo que tenemos, esa poca deshumanización. Ya se ha perdido en el tejido empresarial, ya todos son datos. Y ahí también estoy con Antonio, ¿no? Nos estamos deshumanizando por completo. Pero vamos ahora con un miedo muy especial. Yo no sé si conocéis a alguien con el miedo de la siguiente protagonista, de la siguiente amiga de La Noche Infinita. Ella se llama Alba Moral y ella lo explica muy bien. Yo no voy a dar ninguna pista, ella nos va a contar a qué tiene miedo. Pues yo le tengo pánico, terror y bastante miedo a las iglesias. Esto me viene desde que soy una niña. Yo tengo recuerdos de que ya con 4 o 5 años a mí me daba miedo entrar a la iglesia. Lo que pasa es que, bueno, entraba porque iba con mi abuela, ¿no? Y iba a ver el Belén que ponían en la iglesia. Pero a mí no me gustaba. O sea, lo que pasa es que, claro, yo no sabía todavía lo que era el miedo, por así decirlo, ¿no? Yo me sentía incómoda, me sentía muy nerviosa, no quería mirar. Siempre iba mirando para el suelo porque me daba miedo mirar para arriba. Y cosas así desde muy niña. Pero el miedo fue a más hasta que soy ya una persona adulta. Yo ahora, por ejemplo, pues yo soy incapaz de entrar en una iglesia porque lo paso muy mal. Me pongo muy nerviosa, la sudoración, palpitaciones, estoy súper incómoda. Pánico, pero un verdadero pánico, es que no puedo, es superior a mí, es una cosa que no puedo controlar. Yo he entrado en iglesia en ocasiones muy contadas y porque no me ha quedado de otra. Por ejemplo, la comunión de mis primas, yo he entrado a la iglesia de San Rafael, de ahí de la barriada Federico Mayo, y bueno, esa iglesia, como es más o menos moderna, por así decirlo, no me impresiona tanto, pero aún así yo me tuve que salir porque no aguantaba toda la ceremonia adentro. Me fui y esperé fuera. Pero no, yo soy incapaz de entrar en una iglesia. Yo he ido de excursión con el instituto, con el colegio y tal, y siempre me tenía que inventar alguna historia, como que me encontraba mal o algo, porque yo no podía entrar, por ejemplo, a la Catedral de Sevilla, o subir la Giralda, o cosas que hacen típico, ¿no?, cuando te vas de excursión con el instituto. Yo era incapaz. Yo me pongo súper nerviosa, es que no lo puedo controlar. Y yo, por ejemplo, ahí en Jerez, yo soy incapaz, pero vamos, por nada del mundo, entrar en la catedral, en San Miguel, en Santiago. Yo es que ahí no me verás en la vida, vamos. Es que lo pienso y me pongo súper mala, porque me da pánico, pero pánico total. Y, por ejemplo, yo la comunión no pude hacerla pues por este motivo. Aparte que tampoco era una cosa que me llamaba la atención, pero yo, como sabía que le tenía miedo a lo que era la iglesia, y a mi madre ya con 6 años le dije que yo no quería hacer la comunión, y mi madre me dijo: ¿tú estás segura? Mira que el vestido, que es un día muy bonito, que tus amigas la van a hacer, que no sé qué, ¿no? Luego no me digas nada, porque luego no la vas a poder hacer. Y yo no, yo no quiero hacerla. Y aparte de que tampoco era una cosa que tal, sabe que todos los niños tienen ilusión de hacer la comunión. Yo era imposible. O sea, y no la hice por ese motivo también. Y luego aparte, la Semana Santa, pues bueno, sí que me gusta, yo la puedo ver, pero de lejos. O sea, yo en la iglesia no entro, yo la veo de lejos y ya está. Pero tú ahora mismo me quieres hacer algo muy gordo, o sea, y mi mayor pesadilla es quedarme en una iglesia encerrada y con imágenes a oscuras, y yo ahí me muero, es que me muero. O sea, me tienen que recoger el 112 porque yo de ahí no salgo viva, ya te lo digo, porque me entraría algo, ¿eh? Y nada, decirte que yo vivo en Barcelona y que mi miedo es tan fuerte que aquí, bueno, la Sagrada Familia es lo típico, ¿no? Que conoce todo el mundo y que ve todo el mundo. Yo no entro. Es que ni de lejos. O sea, yo paso por la acera de enfrente y porque me impresiona tanto, me da tanto miedo que no puedo. Y la catedral de aquí de Barcelona tampoco, porque está en un barrio así gótico y las calles son muy estrechas y tal. Y si paso, porque no me queda de otra coger por esa calle, es que paso hasta andando ligera. No corro porque digo, a ver si me caigo, pero paso súper ligera por la acera porque es que me da mucho miedo, no lo puedo remediar. No sé, no sé de qué me viene esto. Es una cosa muy rara, de verdad te lo digo, porque no he conocido a nadie que tuviera esta cosa. Pero
pero yo lo paso muy mal. Lo paso muy mal. Lo sabe gente muy contada de mi alrededor, porque tampoco es una cosa que yo voy gritando a los cuatro vientos, porque la gente me dice que anda, que exagera eres. Pero no, yo le tengo pánico, o sea, es una cosa superior a mí, un miedo irracional, y tampoco te puedo decir, no, pues es que me pasó tal cosa y desde entonces le tengo miedo. No me ha pasado nada, pero es una cosa que no lo puedo remediar y me parece a mí que no se me va a quitar, porque yo lo pienso y mira, es que me pongo nerviosa porque no, lo estoy imaginando y me da mucho miedo. Es horrible, pero bueno, hay miedos de todos los tipos y el mío es este. Y vaya peculiaridad, ¿no? Aunque si lo pensamos por un momento, un templo tiene lo suyo, ¿eh? Una iglesia tiene lo suyo. Vamos a hacer una prueba aquí entre vosotros, yo, que estoy aquí detrás del micro. Imaginemos por un momento nosotros que no le tenemos este tipo de miedo a los templos, a las iglesias. Digo yo, no sé si alguno de vosotros coincidís con la buena amiga y pues tenéis ese miedo irracional a las iglesias. Pero bueno, eso de irracional es a lo que iba, ¿no? Vamos a hacer ese ejercicio. Cerremos los ojos, imaginémonos solos, estando solos, completamente solos, como decía Alba, que ella es incapaz de quedarse sola. Pero vamos a cerrar los ojos, imaginémonos delante de un altar mayor, de una gran iglesia, como puede ser la Catedral de Sevilla, de Jerez, o la Sagrada Familia, y contemplamos todo a nuestro alrededor. Estamos solos en ese templo, con figuras y esculturas que nos miran, con pinturas que seguramente nos observan, el silencio de ese lugar. Piénsenlo por un momento. En el fondo, eso da un poco de canguelo, como decimos por aquí. Eso acojona un poco, aún no teniendo este tipo de miedo, ¿no?, tan profundizado e interiorizado como lo tiene Alba. Los templos tienen algo, siempre lo digo, seamos creyentes o no, que nos atrapan, que nos invaden. Y algo nos quieren decir, ¿verdad? Su estructura, su grandeza. Esas vidrieras donde penetra la luz de una manera especial que rebota en la piedra sagrada y centenaria. Y algo nos dice que ese lugar es especial. Es especial y muchas personas, pues, como Alba, pues le pueden tener más que respeto, miedo. Que le infunde miedo el lugar. Y mirad qué interesante que, rebuscando en curiosidades sobre el miedo, hay uno de ellos que no he conseguido encontrar, o que al menos no está reflejado en la web. Y sabéis que si algo existe, está en la red de redes. Y es que me preguntaba si existe alguna filia o atracción por sentir miedo, pero no me refiero a ese miedo controlado. Ya sabéis, una atracción, una película, hacer puenting, no, a eso no. Eso ya sabemos que es controlable hasta cierto punto. Voy a hacer puenting, bueno, puedes tener un accidente, hay un riesgo, pero en el fondo sabes que eso está controlado, porque la cuerda tiene X metros, que no te vas a chocar, en fin. Yo me refiero a sentir miedo real, encontrarte con una situación que no controles. Yo no he encontrado nada, personas que sientan atracción, no que no tengan miedo, sino atracción a sentir este tipo de experiencias. Yo no he encontrado nada, aunque sí algo parecido. Fijaos, la filia, que implica la obtención de excitación sexual al ser víctima de un secuestro, se denomina cremastistofilia. Esta condición se caracteriza por el placer derivado de situaciones en las que la persona es sometida a un robo, secuestro o es forzada a pagar por servicios sexuales. Esto último podría tener diferentes matices, pero lo anterior imagino que se refiere a vivir una situación real, de peligro real, en el que alguien desconocido o no te somete a una situación agresiva y que no puedes controlar. Aquí no se trata de que
tu vecino o tu primo, tú con él, pues llegues al acuerdo de que a tal hora van a pasar por la calle tal y tú vas a ir caminando y te van a coger por detrás, te van a amordazar, te van a meter en una furgoneta. No, a eso no me refiero, porque ahí en el fondo la víctima, entre comillas, sabe que es un escenario que no es real, que está todo controlado. Yo me refiero más bien a lo otro, ¿no? A si esta filia, la cremastistofilia, fijaos, qué nombre, ¿no?, proviene de una situación real, que es a lo que yo voy. Porque también existe algo opuesto, o sea, su contraparte es la cleptolagnia, que consiste en sentir excitación al realizar un robo o allanamiento. Aquí el placer proviene de crear miedo a los demás, no de sufrirlo en primera persona, ¿no? Y otras parafilias relacionadas con contextos de peligro o criminalidad incluyen también la hibristofilia, que es la atracción por personas que han cometido crímenes graves como asesinatos o violaciones. Esto es difícil de aceptar para una mente normal, ¿no? Lo que consideramos el cliché de la sociedad normal, lo que está estandarizado. Pero eso de que siempre se ha dicho, ¿no? Oye, es que en el fondo a las chicas les gustan los chulitos, ¿no? Eso siempre se ha escuchado en la sociedad, ¿verdad? Eso siempre se ha escuchado, pero oye, es como el extremo de los extremos, como caminar al borde de ese precipicio, de esta expresión, ¿no? Lebristofilia, atracción por personas que han cometido crímenes graves o asesinatos o violaciones. Personas que están no al borde de la ley, que la han traspasado, y hay otras tantas que así lo manifiestan. ¿Recordáis al asesino Ted Bundy? Este asesino en serie, asesino sexual, ¿no?, que a sus víctimas, después de cometer barbaridades sexuales con ellas, las terminaba asesinando, y una vez que ingresó en prisión, no de tantas veces, ¿no?, pues ante la noticia de su ejecución fueron decenas y decenas, sino casi rozando el centenar, de adolescentes que se congregaron a las puertas del centro penitenciario con pancartas: Ted Bundy, te queremos. Están las imágenes, ¿no? ¿Cuántas de esas chicas, en este caso, pues habrían mantenido una relación con Ted Bundy a sabiendas de todo lo que había realizado? Pero no olvidemos que Charles Manson también tuvo pareja, que conoció a alguien estando en prisión, que se casó, si no me falla la memoria, que Miguel Carcaño, estando en la cárcel, igual, que conoció también a otra chica. Y aquí me pregunto, ¿qué es lo que ocurre, no? Es difícil, pero bueno, esos miedos, porque muchas personas, oye, no se atreverían a acercarse a este tipo de gente, y otras, sin embargo, sienten una atracción tan fuerte como para terminar casándose con ellas, ¿no? Y bueno, puede que no lo comprendamos, pero habría que preguntarle a este tipo de personas, ¿no? Y sobre miedos extraños me gustaría seguir hablando, porque la lista es infinita. Bien sabemos que la vida es el bien más preciado que tenemos, ¿verdad? La existencia la valoramos a tal punto que uno de nuestros primeros miedos universales es precisamente dejar de existir, morir. Y durante los siglos XVII, XVIII y XIX y parte del XX existió un miedo racional, podríamos decir, a ser enterrado vivo. Y es que la ciencia aún no podía certificar con seguridad que una persona había fallecido al 100%, y se enterraron a personas vivas, pero que no mostraban signos vitales aparentes, lo que se conoce como catalepsia, un trastorno del sistema nervioso central que se caracteriza por una parálisis corporal repentina, rigidez muscular, disminución de los signos vitales, a tal punto que no son perceptibles a simple vista.
Se le conocía como muerte aparente y tanto por catalepsia como por otros diferentes motivos se enterraron a diversas personas por error. Imaginaos despertar de ese estado y encontrarse atrapado en una caja de madera. El espacio es reducido. Apenas te puedes mover. Sabes que nadie puede oírte. La ansiedad comienza a apoderarse de todo tu cuerpo, de tu mente. El corazón palpita como nunca lo has sentido y sabes que no tienes posibilidad alguna de salir de ahí. Estás bajo tierra, en un ataúd. Te han enterrado por error y no hay nada que puedas hacer. Pues al descubrirse que ciertas personas fueron enterradas con vida, otras tantas comenzaron a padecer un miedo precisamente a eso, a ser enterrado vivo, conocido como tapofobia. Y oye, visto de esta forma, tiene cierto sentido. Tu vida dependía de unos individuos que intentaban hacerlo de la mejor manera posible, pero que no tenían ni los medios ni el conocimiento necesario. Pero el tiempo avanza, los tiempos cambian, y cambian las personas, y también sus miedos, y también sus gustos. Porque hay seres humanos que les atrae precisamente eso de ser enterrado vivo, lo que se conoce como tafefilia, vinculada más bien a un fetiche de carácter sexual, en el que la excitación proviene precisamente al no poder escapar y los sucesivos cambios en la respiración. Pero esto igualmente está ligado a lo que hablamos anteriormente. ¿Hablamos de un simple juego o de una situación real? Lo primero es controlable. Lo segundo sabemos que no. Y vuelvo a preguntarme si existen personas que les atraen el miedo real. Pero puede ser una de tantas preguntas, porque el miedo tiene muchas aristas. El miedo, bajo mi punto de vista, es tan variado como personas hay en el mundo. Cada persona es una circunstancia. Hemos visto el caso de esta chica, ¿no?, que tiene miedo a los templos, a las iglesias. Otros, sin embargo, son miedos más generales, ¿no?, más generalizados, ¿no? La deshumanización en un mundo donde vivimos entre seres humanos. Si el ser humano se deshumaniza, apaga y vámonos. Son miedos que colapsan nuestra mente, que atacan directamente nuestro corazón, nuestra alma. La incertidumbre se apodera de nosotros. El bienestar se ve mermado. Vemos que el futuro se tambalea. Nuestros hijos están pisando un terreno pantanoso, cuesta arriba, y se hace muy poco. Por ello, el ser humano es egoísta. Cada uno va mirando para sí mismo. Se están perdiendo valores, y eso lo sabemos todos. Ya de nada vale hacer algo por quien tienes al lado, porque tarde o temprano puede que esa misma persona te dé una puñalada trapera. Pero hablemos de lo que hablemos. Hablemos de fantasmas, hablemos de ovnis, de criminales, de conspiraciones. En el fondo, el miedo está ahí. El miedo a lo desconocido. El miedo a no saber qué es lo que se nos avecina.